¿Cómo está esa gente hermosa y maravillosa? Buen día para todos. Qué emoción estar aquí compartiendo con todos ustedes. Déjenme fijar este título. Y hoy tenemos un invitado especialísimo, nuestro licenciado en Comunicación Social, Néstor Brito Landa. Aquí vamos a unirlo. A ver, para compartir pantalla. Aquí voy. Vamos a darle la bienvenida a licenciado en Comunicación Social, diplomado en asesoramiento clínico de parejas. ¿Cómo estás? ¡Qué Oye, muy emoción, mi bien. Néstor, tenerte hoy aquí! Esto es una bendición, profe. Así es, qué gusto y también me honra estar en este en vivo contigo, Candy, mi doctor Herrera. Saludos cordiales también a todos tus seguidores, a todos mis seguidores también. Con muchísimo cariño vamos a desarrollar una conversación bien productiva, bien amena. Eso es lo importante y que queden unos mensajes positivos, ¿no? Porque de verdad que te felicito por el título que le has dado a esta conversación, ¿no? Así Cómo es. escuchar noticias, son dos puntos importantes, cómo escuchar noticias y hablar bien, ¿Cómo ¿no? hablar bien? Ya vamos a hablar un poquito de eso. Déjame presentarte. Déjame decirle a nuestra audiencia que obviamente la mayoría sabe quién eres, pero tienes una historia en los medios y un Claro. récord importantísimo. Profesor universitario en la Universidad Católica Santa Rosa, profesor Estuve de ahí, radio y pero locución. mira, pero Cuéntame. Candy, primero UCB, esa es mi casa, No, ahí para allá iba, donde para allá egresé. iba. Así es. Radio y Y después vamos locución, a la fíjate. Católica Santa Rosa y sí, Ok, bueno, ese orden está invertido. Tu equipo de sí, producción me lo pasó así, pero bueno, sé que para ti es muy importante la Universidad Central de Venezuela, muy radio, importante. locución, Sí. profesor pues, cátedra de, eh, bueno, se me fue ahorita, ahora me Ajá. acuerdo, creador del diplomado de De la expresión cátedra de oral, radio. locución, voz y dicción de la Universidad Metropolitana, director de la Academia NBL Comunicaciones, locutor Así de es. promociones de Venevisión Plus, narrador y doble actor para los canales de History, Bio, A&E, Discovery Network, History 2, National Geographic y obviamente más de 35 años de labores en los medios audiovisuales, radio y televisión. Lo que se me fue es que tú eres profesor de la facultad de la Escuela de Comunicación Social, obviamente de la Universidad Central de Venezuela y ancla del noticiero Venevisión. Sí, Néstor, como tú ajá. bien comentabas, el título de hoy incluso puede sonar un poco extraño. ¿Cómo es eso de escuchar noticias y hablar bien en cuarentena? Ya le vamos a explicar a nuestra audiencia, bienvenidos todos en esta mañana, gracias por acompañarnos y se van a ir uniendo. Quería comentar que de hecho estaba leyendo un poco anoche Ujú. el tema que genera desde el punto de vista bioquímico el escuchar noticias. Y quería pasearme por tres fases antes de que nos digas incluso qué sientes tú, porque esa es la idea, que tú como invitado especial nos hables de tu experiencia. Ujú. Cuando escuchamos noticias en cualquier medio de comunicación, Ok. nos conectamos, inicialmente hay una etapa fría, que es la del receptor. La noticia Ujú. pues nos ingresa por cualquier sentido orgánico, bien sea por la vista, por el oído o ambas, y Ujú. enseguida nos conectamos en frío, eso no genera nada. Cuando bajamos la noticia a la emoción, ahí sí se genera cortisol y una cantidad de sustancias neurotransmisoras
con las que Ujú. nos conectamos, y allí inclusive sabemos que al sentir una emoción como miedo, temor, susto, etcétera, nos afecta a la parte orgánica, fisiológica y bioquímica en el sentido de, primero, no poderla manejar. Segundo, afecta el sistema de manera invisible inmunológico. Y hay un tema de recuerdo, Néstor, que por ejemplo, si nosotros vemos que en un avión o vemos una noticia trágica de que se cayó un avión, es inevitable que nuestro cerebro se conecte allí con la memoria al momento incluso de que volvamos a montarnos en un avión. Entonces, ¿cómo en esta tónica, cómo hace Néstor Brito Landa para escuchar tanta noticia, narrar tanta noticia y no conectarse o conectarse lo menos posible emocionalmente de manera que no te afecte a ti y a tu entorno, tu contexto y tu familia? Sí, es un tema interesante. En primer lugar, cabe decir, ¿no? Fíjate tú, comenzando por definir qué es una noticia, ¿no? Una noticia, como nos enseñan en la universidad, en primer lugar es un género periodístico. Debe tener una serie de características como un interés colectivo, debe tener una actualidad, que eso es importante. Bueno, y aquí parto dándole un saludo también a todos los estudiantes universitarios, los estudiantes de comunicación social de todas las universidades del país. Y precisamente cuando hay un tema que es de interés colectivo, uno como comunicador social está, por supuesto, en el deber de informar, ¿no? Pero también uno es comunicador social, pero también uno es humano. Y tu pregunta es muy valiosa, es muy pertinente, porque ¿cómo hacer para uno no conectarse? Te cuento. Siempre uno se conecta. Lógicamente, uno va aprendiendo o a desconectarte rápido o sí a que eso no te afecte. ¿Qué quiero decir? Yo he tenido conversaciones, por ejemplo, con colegas que cubren, por ejemplo, la fuente de sucesos. Y ellos me han Ujú. contado que en un principio, recuerdo una de esas periodistas decía, yo me fui a dormir con mi mamá porque yo llegaba a la casa con mucho miedo, ¿no? Y es decir, se afectaba mucho viendo esas escenas de violencia, esas escenas de sangre, en fin, me refiero a la fuente de sucesos. Toda fuente puede generar, por supuesto, sentimientos y emociones. La misma fuente política, actualmente tenemos esta diatriba política. Hay muchas opiniones, muchas a favor, muchas en contra, debates, en fin, se despierta mucha emocionalidad, mucha ansiedad. Y uno, por supuesto, no escapa de esa emocionalidad, de esa ansiedad, porque uno va a la farmacia, este, porque uno es un ciudadano también, lógicamente, familia. Para los que cubren la fuente económica, también se ponen a analizar mucho, entonces pareciera como que la mente tiende a pensar en primer lugar en lo negativo y no en lo positivo. Entonces, por ejemplo, una noticia económica, la gente cuando qué sé yo, bueno, porque hay otro punto que hay que tomar en cuenta, que ahora, además de los medios radioeléctricos como la radio y la televisión, tenemos ahora los medios electrónicos. ¿Y qué ocurre? Eso ha despertado también mucha emocionalidad, mucho debate, ¿no? ¿Por qué? Porque el manejo del medio radioeléctrico o el medio tradicional, como otros así lo califican, que es la televisión, que es la radio, eh, trata de mantener y hoy por hoy mucho más la ética periodística. Esto es importante decirlo, ¿no? Antes de transmitir una información, busca la verificación no de una sola fuente, sino de múltiples fuentes. El que maneja sus redes sociales, hay mucha gente que se considera periodistas, pero sin haber pasado por una universidad, publican cosas en los medios electrónicos, llámese redes sociales, por ejemplo, que son noticias falsas,
son noticias que no están muy bien confirmadas, o Ustedes lo algo están que es escuchando, creo que se cortó. Ya va, para mí es muy hace, difícil escucharte. Aló, aló. sí, aló, estamos aquí, aló, ¿me ¿Me oyes, escuchas, aló? Néstor? Sí, yo te escucho, yo, bien, te escucho. Vamos a ver si Sí, si nuestros un poquito mejor. seguidores, ok, Candy, aló, Eh, hay Creo que hay se que, está cortando un poco la comunicación. sí, hay que tener la paciencia un poco con la parte de la tecnología. Muchas veces la tecnología, por supuesto, pero en otras oportunidades, bueno, se Sí, sobresaturan y no nos ayuda tanto, ¿no? Ahora sí, me escuchan? ¿Aló? así es. Sí, te escucho. Sí, Estabas ok. comentando, Néstor, un tema muy importante Ujú. que tiene que ver con Sí, la falsedad o veracidad de las noticias. Es muy sí, es importante correcto. chequear, Eh, verificar. sí, Claro, pero volviendo a un noticiero prestigioso como el tuyo, que es el noticiero Venevisión, ujú. ¿cómo hace Néstor, cómo hacen tus compañeros para que una vez que yo tengo que dar esa noticia, no involucrarme 1000%, que me afecte, que se me quede fijada en la mente, que cuando llegue a mi casa la comento, que no me afecte a mi familia? Es decir, explícanos un Claro. poquito cómo haces, porque como bien tú decías, eres humano. Sí, yo diría que uno nunca deja de involucrarse. Sin embargo, lo que hay que aprender es a manejar esa emocionalidad. Entonces, cuando uno sale del canal y va camino a su casa, uno, por supuesto, sale pensando, ¿no? En el trayecto sobre esas informaciones. Eh, ¿Se oye? Candy, Sí, ¿se oye? Sí se oye, ok. Sale uno pensando, pero sí, se escucha. perfecto. Uno debe tener conciencia, uno debe tener conciencia en que el permanecer ahí enganchados no te va a llevar a ninguna parte, no te va a llevar a ninguna parte, porque también sea considerada muy negativa, por algún lado tiene un punto positivo. Es como aquello de quien tiene la verdad absoluta en sus manos. Nadie tiene la verdad absoluta en sus manos. Entonces, bueno, siempre puede haber algún beneficio de la duda, como se dice en los términos jurídicos, ¿no? Pero básicamente lo que yo puedo sugerir es a los colegas, pues, que narran noticias, que están en en la parte de la noticia, de nada nos sirve llegar cargados a nuestra casa. Y si llegamos cargados a nuestra casa, lo más importante es decirles a nuestros familiares que nos reciban, dame un chance para tomar una ducha, etcétera, y poder bajar ese grado de emocionalidad. ¿Cuáles pudiesen ser noticias que nos puedan cargar, esas noticias negativas que se transmiten? Y sobre eso también hay un debate que hay gente que dice, ¿por qué los medios de comunicación transmiten noticias negativas más que positivas? Bueno, hay algunos que dicen, bueno, porque según la circunstancia, contexto país, lo que ocurre es más lo negativo que lo positivo. Bueno, son opiniones. Hay otros que dicen, no, pero es que los medios de comunicación, eso no les genera rating, las noticias positivas. Yo prefiero dejarlo al contexto porque yo pudiera decir en este momento, la gente está ávida de noticias positivas. La gente quisiera en este momento escuchar noticias positivas. Entonces, si vamos a hablar de rating, podría ser un buen momento para lograr ese rating y transmitir noticias positivas. Estaba leyendo un poco antes de esta conversación contigo el tema que tenemos actualmente, el COVID-19. Eh, y hay sugerencias que dicen para que la gente no se afecte por una noticia alarmante como el COVID-19,
qué hacer. Entonces, una de las sugerencias es a los medios de comunicación, y no solo a los medios de comunicación radioeléctricos, sino también a los medios electrónicos, tratar también de difundir los logros que se han podido obtener positivamente para prevenir la enfermedad, o para sanar mucho más rápido, para erradicar la enfermedad. Por ejemplo, cuando bajan las cifras, difundir eso como, entre comillas, una buena noticia, es decir, oye, las cifras de afectados, todo eso influye. Como televidente, ¿qué le puedo decir yo al televidente? Las noticias están, está la energía negativa, está la energía positiva. Usted verá dónde se conecta. ¿Qué quiero decir? En los medios electrónicos, por ejemplo, se habla mucho, y ahí está, pues, las cuentas que hablan sobre el valor de nuestra moneda con respecto al dólar, ¿no? Entonces, oye, el dólar llegó a 200.000 bolívares. Muchos lo interpretan de una manera, otros lo interpretan y dicen, bueno, mira, llegó a 200.000 bolívares, alguna solución vamos a tener. Ingresará más dinero por ese lado. Otros lo ven de otra manera, como la tragedia. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a morir de hambre. Esto no tiene solución. Hemos llegado al llegadero. Usted decide por dónde conectarse. Sí, el miedo es libre. Sí, por supuesto. El miedo es una conducta, pero también viene dado por un estímulo condicionado y hay que tener con eso, ¿no? Ahí, cuando los estímulos son condicionados, uno tiene que tener mucho cuidado de decir, bueno, me hiciste sentir miedo, pero no me voy a quedar conectado con ese miedo. Sigo trabajando, sigo generando ideas, sigo produciendo. Por ejemplo, este tipo de conversaciones en vivo a través de los medios electrónicos, como es este caso que tenemos tú y yo, Candy, esto es maravilloso, porque esto genera, amén de catarsis, genera también sugerencias que uno le pueda dar a la gente, mensajes positivos, tranquilizantes que uno le pueda dar a la gente. Sí, es verdad, hay personas que se quedan enganchadas en el conflicto, por ejemplo, el conflicto político, se queda enganchado en el conflicto político. Y el hecho de uno querer ya no dejarse afectar como tal en el conflicto político, bueno, hay gente que puede decir, bueno, porque yo soy más venezolano que tú, porque yo... Y de eso no se trata, sino que hay que estar sanos, hay que disfrutar en medio de toda la circunstancia, cuidado, en medio de toda la circunstancia, tratar de buscar una salida, tratar de buscar una luz. Otra de las salidas que pudiéramos hacer es, yo lo he practicado mucho luego de salir de narrar un noticiero, y si siento que me he visto afectado, oro, hablo con Dios, pido a Dios. Yo pienso que todos nosotros, los seres humanos, tenemos esa necesidad de la fe. Es importante, así como tenemos esa necesidad, y eso son motivaciones sociógenas, el deseo de amar y ser amado, también tenemos ese deseo de buscar alguien supremo, una conciencia superior. Y qué mejor que uno conectarse con ese Dios, llámese Alá, Buda, Yahvé, Cristo, Krishna, en fin, como usted le quiera llamar, pero eso nos proporciona paz, eso nos proporciona tranquilidad. Eh, evitemos, evitemos tratar de lograr todo por nuestra propia mano. Debemos confiar con que hay seres superiores, hay otro tipo de energía que nos van guiando, que nos van llevando, y eso también nos proporciona tranquilidad. Otro punto importante, por ejemplo, esa gente que en las noticias económicas, sobre todo, una devaluación, el dólar ahora nos cuesta, qué sé yo, 200.000 bolívares según, bueno, noticias en los medios electrónicos. ¿Y ahora qué vamos a comer? Entonces, bueno, pensaremos en oportunidades que posiblemente no vamos a comer con la misma tranquilidad, pero si se maneja
en amor familiar, en unión familiar, con mucho cariño y con mucha humildad. Eso nos va a saber muy bien esa alimentación. Va a mantener ese nivel de satisfacción, que es lo importante que los seres humanos vamos a necesitar. Muchas veces podamos tener alimentos muy costosos en nuestras casas, bebidas muy costosas en nuestras casas, pero ¿de qué nos sirve ese alimento costoso en nuestras casas, bebidas en nuestras casas, si todo es en función de la discordia, del conflicto, de la violencia? Eso no nos va a caer bien. Entonces, el ser humano decide por dónde conectarse. Todo tiene una salida positiva. Sí, es verdad. La gente dice, pero ¿cuándo? ¿Qué sé yo? No lo sé. ¿Cuándo se van a dejar de transmitir malas noticias? Cuando, bueno, quizás cuando aprendamos también cómo poder dirigir como ciudadanos, pudiera ser una de las salidas. En fin, es lo que llaman, y en Así es. Mira, otros Néstor, puntos, las a esa, mentalidades perdón, desérticas, ¿no? Sí, adelante, te escucho. así es. Mira, Sí, conectándome un poco con tus comentarios y haciéndole un ajá. resumen, porque las personas se han ido incorporando. Qué Estamos bueno, saludos. conversando, haciéndole honor al título de cómo escuchar noticias. Y nuestro invitado especial nos hablaba de no conectarse con lo negativo. Si bien es cierto que el entorno o el contexto, y estoy hablando no solo de Venezuela, sino a nivel mundial, es Correcto. el resultado de nuestra vibración y de nuestros Exacto. pensamientos. Es decir, Exacto. tenemos que ser responsables absolutamente de que queremos siempre como humanidad buscar un Así es. culpable. Así es. Pero en este caso China buscó al animal, hizo la sopa, entonces de ahí vino el COVID, etcétera. Pero nosotros somos responsables de que de alguna manera la naturaleza estaba colapsada, de que de alguna manera estamos, y no es casualidad, yo siempre lo repito, sino causalidad, que Ujú. incluso detrás de todo lo que vemos como un horror, siempre hay una bendición y hay algo positivo. Aquí Exacto. estamos encerrados en nuestras casas. ¿Para qué? Para que nos conectemos más con nosotros mismos y, como Ujú. comentaba Néstor, para que tengamos más hogar. Es decir, ¿de qué nos sirve el vino más costoso, el alimento más costoso, si ni siquiera sabíamos o teníamos tiempo, pues que desconocíamos qué estaba sintiendo realmente el cónyuge, nuestros Exacto. hijos, etcétera? Entonces, Así esto es. es un momento de bendición para conectarnos incluso con esa fuente, Dios, de la que Néstor hablaba. Otra sugerencia importantísima es no engancharse o no quedarnos enganchados. Es correcto. El mundo ya no va a ser el mismo, tal como Néstor decía, yo llego del noticiero y me doy un baño, un poco para salir de esa energía con la que Exacto. indefectiblemente te conectaste. Ahora, Exacto. fíjate que si tenemos que salir al automercado o hacer cualquier diligencia urgente, la gente comenta que llega corriendo y se baña, no solamente por el hecho de la pues conexión con la posible pues situación del COVID, de estar contaminados o afectados, sino es un tema emocional. Entonces, Sí, yo voy un poquito más allá de buscar la ayuda de Dios. El ser humano, y estos programas son maravillosos como tú comentas, porque nos instruyen y nos dicen un poco, a nosotros los conductores y a los invitados nos hacen leer más, estudiar más y profundizar más acerca de las situaciones. Y a la sí, audiencia, obviamente, cuando nos toca del otro lado, pues aprendemos muchísimo de los que sí. están aquí dándonos sus conocimientos. Las emociones no hay que reprimirlas, porque mucha gente me ha dicho, Candy, mi solución es que yo no veo noticias. No las veo, no me interesa, no quiero saber. Y siento que ese no es Y el eso no camino, puede porque ser. entonces, Exactamente. claro, o No es sea, el camino. usamos entonces un mecanismo emocional que es la evasión. O sea, yo prefiero no ver noticias y chao. Pues no, señores, las noticias hay que verlas. Si usted decide no ver, pues, X
programa o X noticiero porque le agrada más uno que otro o X conductor, eso se lo aplaudo. Pero el verlas es positivo. Lo que no debe ser, como bien comentaba nuestro invitado especialísimo, el licenciado Néstor Britolanda, es o quedarse enganchado o reprimir la emoción. ¿Usted sintió miedo? Bueno, usted tiene que saber que el miedo en un 90% ocurre por aquellos eventos que no han sucedido. Entonces, ¿por qué me voy a conectar con el miedo, con el terror y quedarme enganchado allí? Si lo más Exacto. probable es que después de salir de este COVID-19 veamos, como dijo Néstor, la parte positiva. Es decir, no, no, que es que yo siento y pienso que entonces todo el mundo o el 80% va a terminar con esa enfermedad y va a terminar muerto. No es así. No es así. Si vibramos en positivo, hay muchas personas que les ha dado como una gripe y ya, ¿cierto, Néstor? Así es, Entonces, así es. Ok, te iba a comentar algo que es súper te importante. escucho. Fíjate, te iba a comentar algo que es súper importante, ¿no? Hay que tomar en cuenta también cómo los medios de comunicación, repito, llámese medios radioeléctricos, llámese medios electrónicos, también proyectan las informaciones. Y eso no es manipulación de la información, no. Es tratar de informar de la mejor manera, sin exagerar, sin quitar o buscando afectar lo menos posible a la persona que recibe esa información. Eso es muy importante tomarlo en cuenta, inclusive nosotros como comunicadores sociales, ¿no? Y los Eh, redactores de la noticia, Exactamente, ¿no? Claro, hay gente que piensa lo contrario. Más bien, dale más drama a la información, dale porque eso vende, amarillismo. exacto, porque eso vende más la noticia. Bueno, y ahí se mezclan otra serie de factores. Fíjate tú, por cierto, hurgando un poco sobre el tema, antes de esta conversación, Candy, me consigo, ¿no? Con una frase, hay varias, ¿no? Pero por ejemplo, de Thomas Jefferson, él decía, aquel que no lee nada está mejor educado que aquel que solo lee noticias. Claro, en sus tiempos no existían los medios radioeléctricos, por supuesto. Este, otro que dice, si no lees las noticias, estás desinformado. Si lees las noticias, estás mal informado. Es decir, yo preferiría dejarlo todo a cómo la persona recibe la información. Ahora fíjate tú, cómo la persona recibe la información también va a depender de su salud psíquica, emocional y mental. Porque, por ejemplo, un psicótico la recibirá de acuerdo a su patología. Una persona, por ejemplo, que sufra de depresión, que no es lo mismo estar triste a sufrir de depresión, esa es una patología también y muy seria, cuidado, eh, Gravísima. gravísima, correcto, tiene entonces a esa persona muy probablemente le va a costar mucho más, es decir, se le va a dificultar más evitar conectarse con las situaciones negativas que se presentan en los medios. Hay otras personas que dicen, bueno, que los medios transmiten informaciones negativas. Entonces, si los medios no transmiten, bueno, ¿por qué los medios no transmiten informaciones Ese es el por, rol eh, del por X, crítico, Y, Z? Néstor. Exactamente. Entonces, a ver, ¿cómo hacer para ponernos de acuerdo? Y tú lo decías muy bien, Candy, el mundo entero no es nada más caso Venezuela, el mundo entero. Entonces, lo mejor es decidir que uno mismo decida, bueno, cuál camino quiere tomar. El camino del vivir enganchado con las malas noticias, el camino de buscar engancharse con las buenas noticias, el camino de dejarse afectar negativamente por malas noticias o el camino de engancharse con las malas noticias, pero buscar lo positivo que nos dejan las buenas noticias. Tú lo acabas de decir muy bien también.
con el tema del COVID, ¿no? El tema del COVID nos ha enseñado, pienso yo, y a los que no les ha enseñado, pero por lo menos nos ha recordado, nos ha fortalecido en la convivencia, la convivencia en familia, en armonía perfecta, por lo menos buscar la armonía perfecta, a disfrutar Tú más de sabes, nuestros seres Néstor, perdón queridos. que te interrumpa, que Sí, leí en uno de estos días una frase que me causó, oye, me llamó muchísimo la atención. ajá, Decía, lo peor que nos ajá. puede pasar de este COVID o de esta experiencia con el COVID-19 no es el virus, es el que cuando termine todo sigamos siendo los mismos. Wow. Es para reflexionar, sí, mucho, mucho para reflexionar. Preguntarse después que primeramente Dios pase todo esto. Sí, hay muchos que todavía se quedarán en el pasado, ¿no? Antes del COVID. Eso es muy lamentable. No evolucionar, no Es, avanzar. De hecho, los mismos medios de comunicación, repito, radioeléctricos y electrónicos, también todo el mundo, esto trae situaciones positivas y dentro también de los malestares que trae, va a traer situaciones positivas también. Tú lo acabas de decir, el cambio, la evolución es importantísimo, ¿no? En fin, mira, Candy, yo pienso que la decisión es de cada ser humano. Todos decidimos nuestro destino. Eh, todos decidimos nuestro destino y decidimos cómo lo queremos vivir. Tú nombraste algo en tu conversación con la doctora Nieves, en tu en vivo, creo que fue el día lunes, si mal no recuerdo. lunes, este lunes, sí, Nieves Avellán. Exacto. Hablaron sobre el oponopono, o hay otros que le dicen Oponopono, opónopo. ajá, ¿Cómo? sí. Oponopono. Ajá, exactamente. Interesante, interesante. Bueno, por cierto, hay un libro, Palabras Mágicas, creo que es el título de ese libro que habla sobre el oponopono, ¿no? Y nos enseña a que sí, que cada quien pareciera como que es responsable de su destino, de su manera de vivir, de sentir. Y no solo cada quien, porque eso puede afectar también nuestro entorno, ¿no? Y nosotros, de acuerdo a nuestra manera de asimilar las cosas, aquí está este libro, Palabras Mágicas, que nos habla Qué de belleza. el Oponopono, ¿no? Sí, Dice Oponopono. Eso, sí, eso no Oponopono, es ah, más que unas frases específicas que se repiten para que así es. entren al subconsciente y eleven la energía vibratoria. Bueno, para explicar un poquito sobre esto, ¿no? Cómo según como nosotros nos sintamos, nuestra energía vibratoria, muy bien, Candy, eso es, nosotros podemos sanar también a los que nos rodean. Ella, la autora, Jocelyn Raminecenu, hablaba de un caso de un psicólogo que prefirió sanar a los que estaban privados de libertad en las cárceles. No pudo acercárseles a ellos por cárceles peligrosas, etcétera. Y él entendió y él decía, bueno, si yo estoy aquí y me toca sanar a toda esta gente que está privada de libertad, es porque yo soy corresponsable de una u otra manera que esta gente esté privada de libertad. Déjame Claro, cambiar yo, déjame emanarles energías positivas para que la gente totalmente. pueda sanar. Sí, entonces de esto se trata, ¿no? También uno como comunicador, si bien es un deber y es un derecho informar, tratar de también poder informar en, noticias positivas o estas conversaciones son muy importantes. Existen las noticias negativas, pero el mundo sigue avanzando. Siempre habrá una solución positiva. De nosotros Así depende es. querer encontrar esa solución. Mira, Néstor, una pregunta. En Ajá. algún momento, leyendo una noticia, Néstor Brito Landa sintió impotencia que la llevó, lo pudo llevar hasta llorar. ¿Has llorado?
Mira, sí, sí, por supuesto, uno es sensible y fíjate tú, en los comienzos de uno como narrador de noticias, ¿no? Uno le tocaba narrar noticias de otras partes del mundo y uno veía, pues, esas acciones, bien sea de violencia, bien sea de hambre, ¿no? Bien sea bueno, de otras circunstancias, y uno se afectaba y ahora, bueno, al tenerlas tan cerca, uno por supuesto se afecta, uno le pueden salir las lágrimas, pero no solucionamos nada quedándonos Por allí, eso, no sí solucionamos ocurrió, nada, sí llegó esa sí, emoción, pero la claro, descartas. claro, claro, por supuesto, no, y no es que Fíjate, seamos Néstor, indolentes. por el Ah, factor tiempo, sí, estamos conversando riquísimo, estamos emocionados, pero el programa tiene que ver claro, con, cuéntale el caso a la doctora Herrera. Entonces voy a leerte un poco un caso que llegó alusivo al tema de las noticias que me inquieta. Es una señora que dice, tengo dos hijos, uno de 8 años, uno de 12 años. El de 8 años es un niño especial, presenta hiperactividad cerebral, trastorno neurobiológico. Sabemos que ese tipo de, digamos, situación conductual infantil tiene que ver con condiciones bioquímicas, pero también condiciones ambientales, es decir, el niño hiperkinético o hiperactivo se altera muchísimo cuando su entorno está pues ansioso o hay una situación allí de desesperanza o de sí. urgencia o de emergencia. Entonces ella Ujú. dice, él acude a un instituto para tratar este tipo de niños, el cual está cerrado en este momento. Aunque él está medicado, necesito que me ayude los tribunales del OBNA para buscar alguna medida. Están cerrados, la Procuraduría solo atiende casos de urgencia que ya están en camino, es decir, sentencias. Por favor, ayúdeme si conoce, doctor, alguna institución o lugar de reclusión, ya que mi otro hijo de 12 años está siendo afectado, yo no puedo más, necesito estar informada y el niño no me deja ver ni siquiera el teléfono. No puedo ver televisión ni conectarme con ningún otro medio de comunicación. Fíjate a lo que llega una situación familiar, por lo que veo ella está sola, es decir, no tiene pareja o el papá del niño no sé dónde está. Ujú. Entonces, qué desesperación. Nos conectamos un poquito con el tema de la noticia. Claro. Obviamente el niño debe estar aterrado. Este tipo de niños, te comento, Néstor, que yo he visto circunstancias bien fuertes, como que si se quedan con la medicación hay que amarrarlos porque atentan contra su vida y contra cualquier familiar que tienen al lado. Es decir, ¿qué le Lamentable. dice Néstor Britolanda a este caso que nos llega el día de hoy? Ok. Eh, Como te decía anteriormente, los seres humanos tenemos como condición natural, normal, no sé si decirlo de esta manera, tratar de solventarlo nosotros todo por nuestras propias manos. Y y por eso el refrán que dice, se acuerdan de Dios cuando truena, es decir, cuando sentimos que no podemos más, hemos intentado todo y no vemos salida, no vemos sanación. ¿Qué hacemos? Mira, lo que yo le puedo recomendar a esa persona que escribió, eh, permanecer en la fe definitivamente. De hecho, le pedimos a Dios, a nuestro Padre, fortaléceme en la fe, aumenta mi fe, Señor. Eso es bueno hacerlo, eso es bueno decirlo. Y me está llevando a un punto importante, digamos, de la creencia espiritual, del fortalecimiento espiritual, que cuando uno le pide a Dios, hay gente que dice, no, Dios no existe. Eso es mentira. Ah, sí, no hagas nada para que tú veas cómo a veces si se te van a solventar las cosas.
ya, porque fíjate, yo me la paso orando, orando, orando y no consigo respuesta. Claro que no consigues respuesta porque en la medida que estés conectado con ese nivel de orgullo, con ese nivel de ego, Dios te da el libre albedrío para que tú, a través de la experiencia, inclusive, aunque suene como contradictorio, a través del dolor, podamos reflexionar y podamos decir, epa, la vía del orgullo, la vía de la prepotencia, yo todo lo solvento con mis propias manos, este, no me hace falta Dios. Y bueno, le pedí a Dios a ver, pero bueno, Dios no me respondió. Dios responde mucho, Dios sabe, conoce nuestras necesidades, pero en la medida que nos verá. Entonces, fíjate tú, el caso de Moisés con los esclavos, los israelitas que huían de Egipto, era la tierra prometida de 11 días y pasaron 40 años en el desierto. Es decir, estar con las mentalidades desiertas, ¿qué significa? Que puedes orar mucho, puedes pedir mucho a Dios, pero si no sabes esperar con alegría, si no sabes esperar con fe, si no sabes esperar con la creencia de que todo está dado, entonces lamentablemente seguirás dando vuelta allí en el desierto y pasará el tiempo hasta que logramos aprender. Cuando pedimos a Dios, cuando oramos, debemos saber esperar, debemos saber rendir un culto a la paciencia. Mucha gente dice, bueno, yo no he salido de mi situación que me está agobiando. Bueno, hay que revisar por qué la persona sigue allí. Fíjate tú, esta explicación, estas palabras me ha ayudado mucho a reflexionar precisamente en esta cuarentena. ¿Qué pasa? Es la parte de la fe. Leí un libro muy interesante, la autora es Joyce Meyer, El campo de batalla de la mente. Toda nuestra batalla está Espectacular. ahí en nuestros pensamientos, ¿no? Que nos obvian. Y entonces, Ella es claro, una ella, pastora evangélica. sí, como no, tiene un ministerio muy, muy importante por todos los Estados Unidos. Y entonces nos enseña Espectacular. es exactamente. ¿Cómo poder lograr esa mejor conexión con la fe? Llámese la fe de Dios, llámese la fe de la conciencia superior, como lo calificaba Dyer, Wayne Dyer. En fin. Entonces, ¿qué le puedo sugerir a esa persona, a esa señora, sí, que en medio de esa tribulación que está viviendo, de esa problemática que está viviendo, si ya siente que humanamente hizo todo lo posible, ya con sus propias manos no puede hacer más nada, hay una salida que es nuestra conciencia superior, que es Dios. Ahora bien, orar, muy bien, conversar con Dios, muy bien, pero con humildad, con paciencia. No trate de regañar a Dios por su situación. Bueno, porque tú me enviaste esto y por qué tú me enviaste esto si yo siento que no merezco vivir con toda esta angustia que tengo en este momento. No, esa no es la manera. Esa no es la manera porque estamos desafiando precisamente a ese ser superior a nosotros, que nos dio la vida, que nos dio este planeta Tierra tan hermoso, sino es conservar la humildad. Y hasta que no aprendamos a vivir en la humildad, lamentablemente nuestra evolución se verá coartada. Es lo que yo pudiera decirle como comunicador social. Sí, en la parte de Claro, los porque psicólogos, fíjate, es un momento, Néstor, en el que la vida, viviendo esta situación en la que todo está cerrado, en la sí, que no puede haber institución, ella me está pidiendo que le recomiende, imagínate el nivel de desesperación que ella quiere entregar a su hijo, o sea, que se lo lleven. Porque wow. yo sí sé, porque yo he trabajado con ellos como psicopedagoga, cómo pueden estar o llegar a estar estos niños en un Mm, nivel de angustia. Él sabe, por ejemplo, que algo está pasando que antes no ocurría. Él ve a todo el mundo, digamos a su mamá que antes no, quizás trabajaba, ahora está 24/24, ve que su hermanito no está yendo al colegio, es decir, él ve que su entorno y sus circunstancias sí, ha han cambiado. variado. Entonces, eso le Sí. puede generar mucha angustia. Tu sugerencia es, más allá
de las respuestas del entorno, las respuestas Correcto. sociales, clame a Dios. Y clamar a Dios, estás hablando de la oración, ahora nos conectamos con esa otra parte que nos trajo hoy aquí, que tiene que ver con hablar bien, y hablar bien no es más que declarar. Mucha gente, me imagino que lo asoció a situaciones, bueno, el que va a estar allí como invitado, Néstor Brito Landa, él nos va a decir cómo modular, es decir, hola, ¿cómo estás? No se me olvidará nunca los Abrir la boca. ejemplos y los ejercicios de abre la boca, Candy, que Así es. créeme que en el programa me Toda ayudaron la... muchísimo el tema de la conexión mental con el modular, para dar tiempo a su vez de que la muletilla no llegue con facilidad, etcétera, etcétera. Recuerdo el lápiz, los ejercicios de Sí. respiración y el lápiz, señores, aquí. Ajá. Hola, ¿cómo Ajá. están? Todos muy bien. No. Ujú. Entonces, las personas lo asociaron, me imagino que, oye, Néstor va a hablar va a decir hablar bien en ese Ok. contexto. Pero también no es casualidad que tú te estés conectando con esa fuente, ese ser supremo, cuando ya no Sí. tenemos respuesta. Y el hablar es Sí. declarar bien. Háblanos un poquito de eso en estos 14, 16 minutos que nos quedan. Ok, fíjate, brevemente, con respecto al caso que estábamos hablando de la señora, hay algo muy importante. Yo particularmente no soy psicólogo, pero yo creo en que a los niños se les debe hablar con sinceridad, se les debe hablar de una manera franca, es decir, con la verdad. Hay una situación así, asado. Ok, el lenguaje que vamos a utilizar con esos niños, tratar de que sea lo más sencillo posible, evitar expresión corporal facial de horror, de miedo, porque se lo vamos a transmitir al niño, pero sí podemos decirle las verdades a los niños sin ese horror, sin esa angustia, sin ese miedo. Y los niños lo agradecen. Particularmente como padre lo he experimentado y de verdad que los niños agradecen cuando le dicen la verdad y no le están disfrazando las cosas como tal. Uno puede, entre comillas, como decía, maquillarlas porque uno tiene que adaptarlas dentro de lo posible a la edad de ese niño, por supuesto. Hay vocabularios que no va a entender, hay palabras que no va a entender, hay contextos que no va a entender, pero siempre podemos comunicarnos con ellos. Muy bien, entonces, ¿cómo hablar bien? Vamos a definir en primer lugar, Candy, qué es hablar bien. Hablar bien es conseguir la comunicación clara, ¿verdad? Efectiva, asertiva. Sí, está bien, pudiéramos conseguir eso. ¿Qué es comunicar? Comunicar es enviar un mensaje, pero también recibir una respuesta a ese mensaje, es decir, que haya un feedback. Ahora bien, nosotros podemos tener un muy buen contenido del discurso, del mensaje que nosotros vamos a transmitir. Perfecto, 20 puntos. Podemos tener una capacidad a lo mejor de buscar el mejor color en la expresión oral, es decir, transmitir con la emocionalidad que debe llevar el mensaje para poder llegar de una manera eficaz. Bien, pero ¿qué ocurre si no cuidamos la dicción? Entonces no vamos a entender absolutamente nada. Eso es como dos personas, no sé, una habla inglés, pero la otra no habla inglés, sino que habla español. Entonces, oye, uno trata de pronunciar en inglés o la persona que habla inglés trata de pronunciar en español, pero no lo consigue bien, no se pueden entender. ¿Qué ocurre allí? Un ruido en la comunicación. Entonces tenemos que tomar en cuenta varios puntos. Punto número uno, la dicción. Punto número dos, el Ayer lo color en la... decías, Sí, ayer exactamente. lo comentabas como el Sí, elemento más importante tal cual. de la Este, comunicación. Así es. Punto número dos, la emocionalidad, la musicalidad, el color en la expresión oral. Punto número tres, el contenido del mensaje. Y punto número cuatro,
precisamente la fe con que usted transmita ese mensaje. Entonces, para hablar de la Néstor, dicción, puntualízalos de nuevo, por favor, ok, para nuestra pu- pu- audiencia. ok, muy bien. Dicción, Punto número uno, la claridad, que tiene que ver con la dicción, ¿verdad? Perfecto. Punto número dos, la parte de la emocionalidad, lo que llamamos el color en la expresión oral. Es decir, si yo te digo en este momento, me siento muy alegre, Candy, estoy muy alegre de conversar contigo. No tiene credibilidad, ¿verdad? Pero si yo te ok. digo, Candy, me siento muy alegre de conversar contigo, de verdad que me honra muchísimo, me encantan las conclusiones que estamos llegando, tiene credibilidad, le estoy poniendo emocionalidad. Eso es como el esposo que le dice cuando la esposa le pregunta, mi amor, ¿te gustó la comida que me preparaste? Sí, te preparé. Sí, está muy rica, mi amor. Quizás a esa esposa no le va a quedar ganas de prepararle una Mira, sorpresa. mi amor, ¿te gusta mi vestido? ¿Cómo me veo? Bueno, sí. Sí, te queda bonito, está bien. Oye, no le estamos dando el color, la emocionalidad que debe llevar. Muy bien. Es como yo lo digo en los cursos, ¿no? Si yo te digo, hola Candy, ¿cómo estás? Oye, Néstor está como bravo. Hola Candy, ¿cómo estás? Oye, es amigable. Bien, Néstor. Hola Candy, ¿cómo estás? Wow, ¿qué le pasó a Néstor? Un Está como, atacón. está como atacón, seductor, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que me refiero cuando hablamos del color en la expresión oral. Tenemos que revisar el contenido del mensaje, nuestro discurso. Nuestro discurso está bien, es decir, utilizamos el vocabulario, las palabras adecuadas, bien. Utilizamos lo que se llama la sintaxis, que es el orden de los tiempos verbales. Eso está, sí, está perfecto. Oye, entonces nuestro discurso está bien escrito. ¿Estamos comenzando con la idea principal? Sí, oye, muy bien. No, estamos comenzando con las ideas secundarias, es decir, con los detalles para poder llegar a la idea principal. Bueno, pudiera funcionar o no pudiera funcionar. Eso habría que revisarlo. Y el cuarto punto es la parte espiritual, definitivamente. Si los seres humanos estamos bien con nosotros mismos, si estamos llenos de amor, si estamos llenos de fe, nuestro mensaje va a tener esa carga energética bonita, positiva, y va a llegar siempre de la mejor manera para quien recibe ese mensaje. Entonces, claridad al pronunciar el mensaje tiene que ver con la dicción, la pronunciación, la proyección de la voz. El color en la expresión oral tiene que ver con la parte de la emoción, el contenido del mensaje, del discurso y la parte espiritual. ¿Cómo usted se siente con usted mismo? ¿Está lleno de optimismo? ¿Está lleno de amor? ¿Está lleno de fe? Si respetamos esos cuatro puntos, si respetamos esos cuatro puntos, nuestro discurso llegará de una manera eficaz. Nuestro discurso llegará de una manera también asertiva. ¿Qué significa la comunicación asertiva? Es ese punto medio entre la comunicación violenta y la comunicación pasiva. No debemos ser violentos, pero tampoco debemos ser muy pasivos. Quiero decir, darle la razón todo el tiempo, bueno, ¿y tu criterio no vale? ¿No cuenta? Con respecto al ejercicio que tú decías, bueno, vamos a hacerlo brevemente para todos los que están acá, precisamente escuchando esta conversación, viendo esta conversación. La parte de la adicción, sí, efectivamente, ¿cómo podemos mejorar la adicción? En primer lugar, dándole movilidad a la musculatura maxilofacial. Dios nos dio toda esta musculatura para eso, reír, abrir la boca, expresar nuestras emociones y también para poder articular bien. Cuando una persona casi no abre la boca, ¿verdad? Porque a lo mejor, bueno, tiene ese vicio, tiene, o no quiere envejecer, entonces no articulamos bien. Mira, Nuestra proyección. o se ha inyectado mucho Botox. Bueno, también eso es válido, eso es válido. ¿Y qué pasa? Hay mucha gente que dice, pero yo quiero mejorar mi voz. Ajá, pero ¿qué quieres hacer para mejorar mi voz? Bueno, que mi voz se oiga mucho más bonita. Entonces grabamos en el celular
y enviamos los mensajes de WhatsApp y uno dice, uy, qué horrible, ese soy yo. No, 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 no. Mejor no envío mensajes de voz. Tú ¿Qué sabes, tiene que Néstor, que ese es hacer? un ejercicio que le doy yo a mis muchachos en la universidad. Para todo, le Ajá, digo, grábense y claro. escúchense. Sí, y aparte de eso, si no abrimos la boca, si no hay movilidad, nuestra voz no sale con claridad. Yo lo explicaba en estos días en una conversación, también un live que tuve. Muchas veces, si no abrimos la boca bien, nuestra voz sale muy nasal, independientemente de que hay fonemas como la N, la M, que son nasales, de ahí no nos podemos escapar, pero las vocales son orales. Entonces, no hay nada más bonito que una combinación equilibrada entre fonemas nasales y orales. Entonces, de ahí que se desprenda que la gente dice, oye, qué bonitos bajos tienes, con qué calidez hablas, qué lindo. Pero es porque siempre hay que abrir la boca para hablar. La otra sugerencia, que esa era la promesa número 2, yo les hago a los alumnos, tú lo sabes muy bien, Candy, 3 promesas, que se hagan 3 promesas. Mover la boca, mover la musculatura maxilofacial o abrir la boca para hablar. La otra es respirar antes de hablar. El aire. Sí. Si no tenemos aire, nuestra proyección vocal no es la más limpia, no es la más potente, no es la más nítida y clara. ¿Cómo podemos hablar si no tenemos respiración? Y hágalo por prueba a todos los seguidores que están en este momento. Suelte todo el aire. No podemos hablar si no tenemos aire. Tratemos de hablar sin aire, eso es imposible. Entonces, la buena respiración. Y además de eso, nosotros tenemos que hacer ejercicios vocales, entrenar. Esa es la tercera promesa, lectura en voz alta, hacer lectura con los trabalenguas o destrabalenguas. Entonces, por ejemplo, pudiéramos leer de esta manera. Tengo acá este libro, por ejemplo. Si estamos ensayando la dicción, pudiéramos decir, tal vez una buena guía de la cantidad a repetir sea hasta que te sientas con mayor tranquilidad. Es decir, exageramos nuestro movimiento porque estamos entrenando esta musculatura y de esa manera articularemos mucho mejor. ¿Qué es articulación, Candy? ¿Qué significa pronunciación y qué significa articulación? En primer lugar, vamos a definir la articulación. ¿Me escuchas? ¿Se cortó? ¿Tengo Te tiempo todavía? escucho. Ok. La articulación. Solamente de mencionar que es articulación sin ejemplos. Ok. Ok, fíjate tú, la articulación. Hay algunos autores que han escrito sobre la materia, definen la articulación como el dominio de la posición de los labios y la lengua para la correcta emisión de los sonidos. Entonces, ¿cómo podemos colocar nuestros labios de una manera correcta? No Tenemos me que des también... ejemplos. El otro punto, porque nos Sí. falta un minuto, Néstor, y tengo que despedir. Ok, perfecto. El otro, Y, ah, sí, la parte de la pronunciación, eso va a depender con el estilo de que cada quien quiera ponerle a su mensaje, a la dicción. Candy, un gusto de verdad maravilloso. compartir Es contigo. una lástima que falte Sí, un minuto, pero es un inmensísimo placer haberte disfrutado, haberte tenido en este espacio. Es un sí, lujo. Y haciendo igual para mí. entonces hincapié en el punto número 4 que hablaste del amor, llevándole a esta señora entonces el mensaje, si usted está bien, si usted se siente relajada y tranquila, su hijo va a estar bien. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en un próximo espacio, en una nueva oportunidad. Que Dios te Sí, bendiga, mi Néstor, te dé mucha salud y derrame sobre ti
Mil Amén. maravillas y bendiciones. Besos a Carol Mira, y a todos y vamos a ver si da chance un poquito de poner uno de los intros que hiciste para palabra final y para esta ay, qué bueno. servidora. Gracias. Adelante. ¿Se escucha? No, no, el audio no se oye. Ay. eh, se está- ahí sí, ahí sí. Ella se está preparando para enfrentar los tabúes, la intolerancia, los retos de la cotidianidad. ¿No estás tú? Y recuerden, antes de juzgar a otros, mírense en un espejo. Palabra final muy pronto por Federación Plus.